Buenas noches. Este es un micro video para abordar de manera breve qué es la epistemología compleja, cuáles son los supuestos o tres supuestos principales y cómo se puede abordar o servir este pensamiento para mi tesis. Empezamos por hacer hablar a uno de sus autores principales, que es Edgar Morin. El pensamiento complejo es ante todo un pensamiento que relaciona. Es el significado más cercano al término complexus. ¿Qué quiere decir esto? Lo que está tejido en su conjunto. Es un modo de religación y está en contra de los supuestos de una epistemología moderna que aísla los objetos de conocimiento y que separa o toma a distancia el sujeto del objeto de estudio. La epistemología compleja estudia los fenómenos de una realidad o el fenómeno de una realidad poniéndolo en su contexto y en interdependencia con otros fenómenos de la realidad. Esto quiere decir que de fondo hay una metafísica o una manera de ver la realidad de manera compleja, es decir, una realidad como un sistema que está en interdependencia con otros sistemas. Cada sistema está conformado por diferentes elementos y a su vez este sistema está en interdependencia en apertura hacia otros sistemas. De tal manera pues que la realidad está abierta en un movimiento constante y esto supone también que no la podemos agotar del todo, que el observador se mira en lo observado y que lo observado está en el observador. ¿Qué quiere decir esto? Que la realidad nos afecta y nosotros como observadores o como estudiosos de esta realidad también afectamos a la realidad. Y otro supuesto importante dentro de esta epistemología es que el observador no está exento o no puede tener un conocimiento neutral. ¿Qué quiere decir esto? Que el contexto social, político, económico, la ideología, la cultura influye en, en los científicos, en los observadores que están estudiando un fenómeno. ¿Sí? Otra cosa importante es que vemos la realidad, observamos la realidad, estudiamos la realidad desde los observadores que somos, desde nuestra antropología, es decir, desde nuestros condicionamientos psicobiológicos. El cerebro este, es, está dentro de una caja aislada, cerrada en el cráneo, y este cerebro entra en contacto con la realidad y la realidad entra en contacto con el cerebro a través de nuestros sentidos. De tal manera que nos hacemos representaciones, aproximaciones de la realidad, pero no la podemos agotar. Nuestro mismo cerebro nos da alcances y nos da límites también, de tal manera que la realidad también pues es hasta cierto punto pues construcciones que hacemos los observadores, dejándonos tocar por la realidad que también está, es de suyo, ¿sí? ¿Para qué me puede servir esto? Bien, mi tesis es el ser humano desde una perspectiva ecosistémica. Y una perspectiva ecosistémica pone de entrada en diálogo los diferentes saberes o las diferentes disciplinas de la ciencia para poder comprender qué somos como seres humanos. El antropocentrismo clásico, humanista, nos dio aproximaciones bastante acertadas, bastante buenas de lo que somos como seres humanos, distinguiendo lo diferente que somos de los animales, lo diferente que somos de la materia, de la tierra, pero también
nos aisló, ¿sí? Y dejó fuera otras dimensiones que también son fundamentales como seres humanos. Y esta dimensión es algo que me interesa abordar en la tesis. El ser humano es un ser que existe, coexiste y subsiste en interdependencia con los seres vivos y no vivos de la Tierra. Y esto de manera particular con los otros seres humanos y puesto que somos seres en convivencia. Esta dimensión de nosotros, esta dimensión de interdependencia, de religación, es algo que me interesa abordar en la tesis y pienso que la epistemología compleja, así como la ecología de saberes de Buenaventura, me podrán dar elementos o ampliar mi perspectiva para poder comprender y dar sentido a este planteamiento que quiero hacer. Muchas gracias.